Soy Angus Beltrán. Formo parte de la candidatura de Izquierda Unida. Para que la igualdad en todos los sectores de la población sea una realidad, tu voto cuenta. Soy Joaquín del Valle, candidato a la alcaldía. Sobran razones para un cambio de gobierno en Jerez. Atrévete con Izquierda Unida. Saludos, muy buenas noches, bienvenidos. Estamos con Joaquín del Valle, que es candidato de Izquierda Unida a la alcaldía de Jerez. Muy buenas noches. Buenas noches. Si le parece, empezamos por una máxima que hay en su programa electoral que dice que Izquierda Unida plantea el fortalecimiento del sector público frente a las privatizaciones, etcétera. ¿Eso cómo se traduce a un lugar como es el Ayuntamiento de Jerez? Bueno, en primer lugar, tendríamos que indicar que ya en nuestro plan de viabilidad que presentamos hace algo más de un año, uno de los elementos fundamentales de ahorro económico era la gestión directa de los servicios públicos, ¿no? No todos a la vez, porque es imposible, ni el Ayuntamiento está ahora mismo en una situación con capacidad de hacerlo, pero sí en una hoja de ruta con actuaciones inmediatas en las que menos inversiones de infraestructura necesitan, ¿no? Y eso evidentemente supone un ahorro importante en el coste económico y además estamos convencidos que una mejora considerable en la prestación del servicio. Y por otra parte, bueno, no podemos olvidar que el ayuntamiento ahora mismo, puesto en valor, puesto en funcionamiento, con una mentalidad distinta de lo que debe ser un ayuntamiento capaz de dar respuesta a la ciudadanía en cada rincón de Jerez, tiene un potencial importante de trabajadores y trabajadoras municipales que están por dignificar el empleo público y porque eso tenga un valor considerable, ¿no? No se entiende como, por ejemplo, desde el gobierno local o desde otras formaciones políticas se está diciendo que hay una plantilla sobredimensionada cuando estamos viendo por contra que se pretende privatizar el cementerio, se privatiza la piscina de la zona sur, se privatiza la ciudad de los niños, es decir, sobre una plantilla que dicen está sobredimensionada, el grupo en el gobierno, el PSOE, y yo no sé, yo creo que además el Partido Popular estaría en esa línea, plantea privatizar servicios públicos e instalaciones públicas que, bueno, en decremento de un mejor servicio y, ya digo, de sacarle el mayor partido a los trabajadores y trabajadoras municipales. Sobre el plan de saneamiento volveremos más tarde. Vamos a hablar, si le parece, del incremento de recursos, porque una de las cuestiones que también plantea Izquierda Unida es que en este ayuntamiento, imagino, bueno, y para todos, ¿no?, que es que la gestión de recursos públicos es mínima para los ayuntamientos en comparación con otras administraciones. En este caso concreto, los ayuntamientos gestionarían el 13% del gasto público y nada más. Eso significaría, lógicamente, un reclamar un cambio de políticas, evidentemente. Bueno, nosotros lo estamos planteando y yo creo que a nivel, es decir, con carácter municipalista, creo que Izquierda Unida es de las formaciones políticas que más reivindicativa se ha mostrado en todos los momentos, ¿no? Es decir, está consagrado la administración local en la propia Constitución y, sin embargo, a la hora de repartir competencias y repartir recursos, pues es un tanto discriminada, ¿no? Y en ese sentido ha sido un compromiso por parte de los distintos gobiernos del Estado. Cuando está gobernando el Partido Popular lo ha estado reivindicando el PSOE, cuando está gobernando el PSOE lo reivindican los ayuntamientos del PP, pero lo cierto es que quien llega al gobierno del Estado luego incumple esos compromisos, y el último compromiso fue el del señor Zapatero, cuando en las Cortes, en el año 2008, en el Congreso de los Diputados, se compromete públicamente a solucionar la financiación de los ayuntamientos de forma paralela con la financiación autonómica, y cuando llega el momento pues margina a los ayuntamientos, luego dice y se compromete que antes de las elecciones municipales incumple de nuevo y ahora dice que bueno, ya veremos cuándo se pueda y no se pueda, ¿no? El ayuntamiento, todos los ayuntamientos están soportando unas competencias y sin embargo no le están llegando los recursos económicos necesarios, ¿no? A partir de ahí pues tendremos que seguir reivindicando el papel que nos corresponde dentro del Estado, ¿no? Uno de los problemas que se han planteado sobre la viabilidad del ayuntamiento, bueno, pues son las deudas, etcétera. ¿Podría explicar cuáles son los pilares fundamentales del plan de viabilidad
para el Ayuntamiento de Jerez? Para que lo entiendan todo el mundo. Por lo que estamos dentro, sabemos más o menos de qué estamos hablando. ¿De qué estamos hablando? Bueno, nosotros presentamos, es decir, ante la falta de respuesta a nuestra exigencia al gobierno local, nosotros lo que planteamos fue una propuesta de plan, una propuesta abierta, que presentamos a las secciones sindicales, presentamos a los demás grupos políticos y se la hemos presentado a distintas organizaciones y colectivos de la ciudad, ¿no? Nosotros partimos de 5 grupos de medidas, es decir, no se puede seguir gastando alrededor de 30 millones de euros más de los que se ingresan, y entonces planteamos un conjunto de 5 grupos de medidas. El primero es en relación al gobierno y a los partidos políticos. Entendemos que la responsabilidad de la situación en que estamos es de los grupos políticos que han gobernado y en definitiva de los grupos políticos, y entonces ahí planteamos una serie de recortes importantes, ¿no? Desde que el gobierno solo estuviesen con dedicación exclusiva los 9 miembros de la Junta de Gobierno local, la eliminación de asesores a los grupos municipales, la reducción del 50% de las asignaciones de grupos municipales. Además, todo esto venía a suponer un ahorro, creo que era de 2,5 millones de euros, ¿no? Que bueno, tú lo comparas con el total y dices, bueno, pero al final es una miseria. Pero no es una miseria, es decir, nosotros somos los primeros que tenemos que dar ejemplo y aquí está sobre la mesa, ¿no? El segundo conjunto de medidas era o es el de la municipalización de determinados servicios públicos, es decir, lo que hablamos al principio, fortalecer servicios públicos con un ahorro considerable, es decir, ahora mismo cualquier concesión administrativa tiene un coste y sobre ese coste tiene sus cálculos del beneficio industrial más una parte proporcional de los gastos generales. Entonces ese en torno a 20% de gasto era un gasto importante que supondría un ahorro, aparte de que el servicio con toda seguridad iba a prestarse con mayor calidad. El tercer grupo era la eliminación o la reducción de gran parte del gasto corriente, es decir, desde los de protocolo, publicidad, servicios externos, festejos, alumbrado público, es decir, una reducción importante en el gasto corriente. El cuarto grupo era el relativo al capítulo 1, es decir, a los trabajadores, a la plantilla municipal, y en ese sentido lo que le hemos planteado siempre es que, bueno, sumamos un grupo, sumamos la segunda unidad, sumamos las terceras medidas, las cuartas, y el resto, lo que nos quede, tiene que haber un sacrificio por parte de todos, ¿no? Y en ese sentido, una propuesta inicial que planteábamos era una reducción del 20% de la jornada laboral con una reducción del 10% de salario. Es decir, repartamos el trabajo y repartamos el salario también, ¿no? Y el quinto grupo era la relativa a las medidas fiscales, ¿no? Fundamentalmente encaminar a una redistribución de los impuestos y de las tasas, ¿no? Es decir, no estamos de acuerdo, y lo vamos a hacer a partir del día 23 de mayo, el que la tasa de la basura se pague por vivienda, es decir, que haya una cantidad fija que pagamos todos. Ahí planteamos nosotros que haya una redistribución proporcional o en relación al valor catastral de las viviendas, lo que eso va a suponer el que revolucionemos la tasa de la basura, ¿no? Y luego hay una parte importante que era la relativa a que, bueno, no solo es necesario ahorrar, sino que también hace falta generar ingresos, ¿no? Y ahí lo que planteábamos es una especie de sociedad municipal de carácter inversor, es decir, que tuviera la capacidad, por un lado, de realizar aquello donde la iniciativa privada ahora mismo no llega o que tiene dificultades, y por otra parte el que fuera capaz de hacer aparecer los recursos privados que están y que sabemos que están ahí, pero que ahora mismo están dispersos, ¿no? Y que de alguna manera el ayuntamiento tiene que ser la herramienta que sea capaz de revitalizar esos recursos privados y ponerlos en funcionamiento, ¿no? Que daría también, aparte de unos ingresos al propio ayuntamiento, también generaría puestos de trabajo, ¿no? Uh-huh. Y en cuanto a lo que son empresas públicas, yo no digo ya las concesionarias, que, bueno, lo ha comentado antes, de ir rescatando poco a poco porque no es posible, lógicamente sería un coste importante. Que no hay. Que no hay, no hay dinero para rescatarla. Con las empresas, lo que son empresas públicas, empresas municipales, ¿qué tipo, bueno, ha anunciado alguna vez alguna reestructuración? ¿Qué tipo de reestructuración sería? Bueno, nosotros lo que hemos planteado es que hay fundamentalmente 3 sociedades que están permanentemente en estado de quiebra
y que lo que es una tontería esta, continuamente dándole vuelta a la pelota sin darle soluciones, ¿no? Entonces entendemos que la Sociedad del Agua, Agensa, por ejemplo, con 90 o 90 y algo millones de euros de deuda, está totalmente inviable económicamente de que siga funcionando. Está la propia empresa Ecomusa, que también, sabiendo que es una empresa deficitaria, o bien se le dota en presupuesto de la cantidad necesaria, o bien al final genera unos déficits y unas deudas. Y Emensa, que dependiendo un poco de un estudio más pormenorizado en cuanto al rendimiento que se le pudieran sacar a los momentos propios, pues también está en una situación similar, ¿no? Es decir, nosotros entendemos que tenemos que hacer un punto en la situación actual, ir a la disolución de las empresas que no tienen viabilidad económica y a partir de ahí hacer una estructura municipal, incluidas nuevas empresas municipales, donde tengamos, en el argot familiar, pues tuviéramos hijos sanos, ¿no?, con capacidad económica de funcionamiento y garantizándole la viabilidad económica, ¿no?, ya sea a través de las tasas, de los propios recursos o bien a través de las transferencias municipales, ¿no? Bien, hablamos del principal problema de Jerez, del paro, al menos así lo perciben los ciudadanos y parece ser que así es. ¿Qué se puede hacer realmente desde el ayuntamiento para mitigar esta situación que llega, bueno, supera los 30.000 parados? Hombre, es difícil, ¿no? Es decir, desde un ayuntamiento, sabiendo que no tienes capacidad, no capacidad, que no tienes competencias, sino que vienen las competencias dadas tanto del Ministerio como de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. Pues bueno, es difícil porque tú no puedes actuar legislando, ¿no? Pero sí tenemos una obligación moral, ¿no? Es decir, una ciudad donde hay más de 30.000 personas en paro supone una preocupación importante, ¿no? Nosotros entendemos que, y no estando de acuerdo ni compartiendo las políticas económicas que se están haciendo desde el gobierno central, llámese el señor Zapatero, llámese el señor Rajoy, lo mismo nos da, prácticamente es una alianza al servicio de los intereses financieros, pero estamos convencidos que desde lo local sí podemos plantar cara al actual sistema y podemos plantarle cara con alternativas, ¿no? Y en ese sentido yo creo que tenemos muy claro el camino por donde hay que ir. Por un lado tenemos el tema de la agricultura, de lo que tenemos. Está ahí el Parque Tecnológico Agroalimentario, que evidentemente es un fracaso hoy porque no se nos ha hecho caso durante mucho tiempo el planteamiento que ha hecho Izquierda Unida sobre el Parque Tecnológico Agroalimentario Científico y de Investigación, porque cada vez tiene más apellidos, pero al final sirve para lo mismo, que es la incorporación de la mediana y pequeña agricultura. Es decir, mientras no seamos capaces de incorporar a quien tiene la tierra, a quien produce los productos alimenticios que luego salen al mercado, no se incorporen al Parque Tecnológico, el Parque Tecnológico va a seguir siendo un fracaso. De ahí nuestra insistencia a las organizaciones agrarias para que de una vez se busquen las alianzas posibles para intentar de que la transformación, la comercialización, la investigación, los estudios de mercado y demás, que es el papel que debe tener el Parque Tecnológico, que es el papel que la Administración debe tener de apoyo a la iniciativa de los pequeños y medianos agricultores, pues tenga la suficiente consistencia para salir adelante, que no cabe duda que va a ser o va a servir para el propio desarrollo rural como para el propio desarrollo urbano también, ¿no? Tenemos el tema del turismo, el tema del comercio, el tema del turismo y el comercio muy ligado a lo que es el conjunto histórico. Nosotros planteamos ahí también una propuesta de plan integral de lo que entendemos que debe ser y los objetivos que debemos de cumplir. Por una parte, de que el centro, si no es habitable, es decir, si no hay personas habitando, pues es un cuerpo sin corazón que no late, y entonces cualquier medida tiene que pasar porque el centro esté poblado, fundamentalmente y a ser posible por personas jóvenes. Luego está el otro aspecto, que es la movilidad, es decir, hacer accesible y modificando las conductas, incluso los medios de transporte públicos colectivos ahora. Y el tercero, que es el comercial, ¿no? Hay que ir a un centro comercial más temático, con mayor diseño, con mayores garantías, con mayores posibilidades. Y esto, ¿cómo lo hacemos? Pues bueno, habrá que hacerlo con un plan integral donde pongamos objetivos de aquí a 6 o 8 años y donde todos los recursos públicos que vienen los utilicemos, pero los utilicemos
buscando que al final sea una suma de recursos para llegar al objetivo. El seguir repartiendo dinero a los comercios, seguir repartiendo o poniendo vallas para promocionar el turismo o seguir subvencionando pequeñas rehabilitaciones en el conjunto histórico, para nuestro entender, es seguir gastando dinero público sin un objetivo claro, ¿no? Sí, vamos por parte, hemos hablado de... Y en el tema de empleo, sí, algo que es fundamental, sí, y que nosotros hemos subido... Vamos a hablar de empleo. Precisamente no lo digo porque vamos por sectores. Me para hemos porque hablado yo empiezo a hablar sí, de tema rural. Luego entraremos otra vez, retomaremos el tema del centro, el sector también comercial, y también hablaremos del sector turístico. Pero hay un punto en el programa de Izquierda Unida que a mí me ha llamado la atención, entre otras cosas porque no lo he visto desarrollado, que es un plan de desarrollo rural integrado. ¿Qué es eso? Pues está perfectamente desarrollado, vamos. Precisamente hace, creo que fue el día 29 de abril, tuvimos una mesa redonda en la Barca de la Florida, en la que participó la COA, participó la comunidad de regantes, y donde se estuvo planteando un poco a debate. Y además tenemos hecho un cuadernillo y todo, y además no es nuevo, es decir, que lo llevábamos ya en el programa del 2007. Y en ese sentido, cuando hablamos de un desarrollo rural integrado, estamos hablando de un desarrollo de todo el mundo rural, vinculado al empleo, vinculado a la producción, pero también vinculado al hábitat, a la política social, a la política de igualdad, a los derechos, y en ese sentido que el conjunto de medidas sea para dignificar cada vez más el mundo rural, que el mundo rural no sea algo que está ahí aparte y que está en extinción, sino que es algo que tiene una vida por desarrollar, y en ese sentido es una suma de actuaciones, ya digo, con carácter integral a todo lo que es el hábitat rural en sí, ¿no? Sí, en concreto, una de las cuestiones que sí que he visto ha sido el tema de incentivación de mercado de productores frente a los intermediarios, y también se dice ahí con creación de infraestructuras para pues los pequeños agricultores y tal. ¿Qué tipo de infraestructura hacen falta? ¿Cómo se vehicula el tema de esas ventas? ¿Cómo se hace desde un ayuntamiento, evidentemente? Siempre estamos hablando desde lo que puede competencialmente o asumir directamente, ¿no?, el ayuntamiento. Bueno, la infraestructura básicamente consiste en lo que antes te planteaba, de que está ahí el parque tecnológico, hay un edificio que debe estar al servicio de los agricultores, y bueno, tú echas en falta que, bueno, es verdad, allí está instalado Asaja, ¿no?, pero echas en falta que ahora mismo ni las organizaciones agrarias pequeñas, la COA o la UPA, o cooperativas de economía social, llámese que estén asociadas a CEPE o algo, tengan representación, ¿no? Y ahí es donde decimos que esas infraestructuras son las que tienen que estar al servicio, por una parte, de la pequeña y mediana agricultura, al servicio de todo el apoyo logístico, de investigación, de estudio, que desde la propia administración se le pueden ofrecer, ¿no? Y la otra parte que me preguntaba era... Sí, el tema de comercialización. De comercialización, es decir, nosotros planteamos y creemos que, y además yo creo que es una justa reivindicación de las organizaciones agrarias, la eliminación de los intermediarios, ¿no? Es decir, que exista el mercado de proximidad, ¿no?, en el sentido de que los productos, o lo que se llama la garantía alimentaria, ¿no?, los productos que se generan en la propia comarca de Jerez tengan un acceso al consumidor, ¿no? Y en ese sentido yo creo que también desde el propio ayuntamiento se pueden posibilitar medios para efectuarlo. Hay ayuntamientos por ahí que tienen una especie de mercado de proximidad donde el productor vende su mercancía al consumidor, y luego yo creo que habría que intentar de modificar la ley de comercio de la Junta de Andalucía, ¿no?, que también es una reivindicación histórica que se modifique, ¿no? Por aclararlo, ¿el mercado de proximidad, que es una especie de mercado de abastos o...? Un mercado de abastos, establecer unas fechas determinadas en el acercamiento, el que incluso dentro del propio parque tecnológico se habiliten unos espacios para comercializar productos. Yo creo que quedará un poco... Es decir, a nosotros lo que no nos gustaría hacer diseño ni decir que hay que hacer sin contar con
los protagonistas, ¿no? De hecho, nuestra propuesta de desarrollo rural integrado es una propuesta a las organizaciones agrarias, ¿no? Y además no creemos que sea el ayuntamiento el que tenga que decidir qué hay que hacer, ¿no? Sino que deben de ser los propios protagonistas los que ¿cuál es la parte nuestra como administración? Pues motivar, incentivar a que los agricultores cambien de alguna manera de su mentalidad, que es necesario estar asociado, que tú no puedes seguir con tus 4 hectáreas mal viviendo, porque al final el joven, tu hijo, ya no va a seguir trabajando la tierra. Entonces, evidentemente pasa por asociarse, y ahí pues es importante que la labor que la administración... ¿Y eso no se podría hacer a través del Parque Tecnológico Agroindustrial? Digo porque hay otra especie de parques en otras zonas en las que, bueno, hay asociados 500, 600 empresas que no tienen por qué estar instaladas en el mismo parque, y que entre ellas comparten, bueno, pues información, etcétera, formación, información, comercio, etcétera. Sí, el parque debe ser un elemento aglutinador por un lado y que incentive. Es decir, el que los agricultores se asocien o no es una voluntad propia, pero evidentemente cuando estamos hablando de que poner la tierra, cultivos que puedan ser mucho más rentables que el cultivo intensivo ahora, pues sí es necesario asociarse en el sentido de que tú, determinadas fechas, tienes que producir un determinado producto y en otras fechas tienes que producir otro determinado producto, ¿no? Y mientras la tierra también tiene que descansar, es decir, asociarse en la medida posible para intentar sacar el mayor producto con la mayor calidad y con la mayor rentabilidad posible, ¿no? Muy bien. ¿Y cómo se potencia el sector industrial en pues una comarca, iba a decir una ciudad o un municipio, no, pero una comarca en la que el sector industrial entró en declive hace mucho tiempo? Bueno, el sector industrial difícilmente va a tener cabida, ¿no? Es decir, yo creo que no debemos de renunciar nunca, pero bueno, zonas tradicionalmente industriales como Puerto Real, como Cádiz, estamos viendo que cada vez el desmantelamiento es mayor, ¿no? Puedo insistir en que debemos de intentar aprovechar los recursos propios, ¿no? El sector industrial, yo creo que más que el sector industrial hay aspectos ahora mismo que debíamos de intentar en lo posible sacarle el mayor rendimiento posible. El sector energético, es decir, en una ciudad con la superficie, siendo uno de los municipios mayores de España, con el montón de techos que tenemos, con el montón de sol que tenemos, es decir, ¿para cuándo va a dejar de ser Jerez una ciudad solo consumidora y no va a empezar a ser una ciudad generadora de energía? Y ahí evidentemente hace falta investigación, hace falta tecnología y hace falta sensibilidad también, ¿no? Y ese es uno de los aspectos importantes que sería también de producir con valor añadido, ¿no? Digo, por ponerte un ejemplo, la ciudad de Puerto Real, donde gobierna el compañero de Izquierda Unida, Pepe Barroso, ahora mismo está casi, creo que a un 70 o un 80% generando energía de lo que le supone al Ayuntamiento de Puerto Real, alumbrado público y el mantenimiento incluido, ¿no? Es decir, cuando el tiempo no se aprovecha, pues así nos vemos, ¿no? Pero ¿quién puede entender que todavía Jerez sigamos pagando 4,5 millones o 5 millones de euros en energía cuando todavía no somos capaces de generar nada, ¿no? Es decir, es un sector que está ahí y que es importante, el sector cultural, el sector de la innovación en la cultura, teniendo ahí la universidad como la tenemos también, como vamos a tener la ciudad del flamenco, es decir, que aquí vamos a hacer tractores cartepilla, pues mire, si a Jolá, ¿no? Llegara alguien y dijera, mira, voy a instalar en Jerez una fábrica de tractores, ¿no? Pero bueno, es complicado, ¿no? Ya hemos tenido el fracaso último de Vicasa también, ¿no? Y bueno, es complicado, que no debemos de perderlo de vista, es decir, cualquier oportunidad que se presente yo creo que es para aprovecharla, ¿no? De todas maneras, para aprovecharla no a cualquier precio tampoco, ¿no? Pero bueno, son líneas de actuación y el trabajo hacia las personas, ¿no? Es decir, aquí cuándo vamos a tener el número de plazas de residencia de ancianos que por número de habitantes nos corresponde, cuándo vamos a tener las guarderías infantiles necesarias y no concertando plazas. Implicación
Con la implicación de la Junta de Andalucía, entiendo. Evidentemente, sí. Es que si no es otra vez el coste para el ayuntamiento. No. Hombre, el ayuntamiento ya es demasiado, ¿no? Gasta cuando se hizo. Nosotros lo llevamos en el plan de viabilidad también, ¿no? Es decir, el ayuntamiento se gasta 600.000 euros en un centro de mayores en la zona sur, cuando es una competencia de la Junta de Andalucía, ¿no? Ahora mismo este gobierno local se ha gastado toda la urbanización o el coste de las obras de urbanización de las viviendas del Portal, cuando es un coste que tiene que soportar la Junta de Andalucía. Es decir, nosotros no estamos aquí para quitarle las vergüenzas a ninguna administración, volveríamos a lo de antes, estamos aquí para exigirle que cumpla no solo con la financiación, sino con sus obligaciones, ¿no? Pero en ese sentido nosotros no podemos estar, digo, si se completaran, ¿no? Siguiendo a la administración autonómica sus inversiones, con una mayor implicación en la aplicación de la ley de dependencia, que ahora mismo de la ley de dependencia solo se está aplicando lo que es ya la consecuencia, es decir, la atención domiciliaria, pero la ley de dependencia tiene una parte primera muy importante de prevención, que está totalmente olvidada, ¿no? Es decir, que se sustituyan los médicos y las bajas en sanidad a su debido tiempo en la educación. Es decir, que ahí hay una parte importante también de empleo de calidad y empleo digno que no podemos olvidar, ¿no? Bien, pues señor del Valle, hacemos una mínima pausa para la publicidad y enseguida continuamos, hablamos también de servicios sociales, de vivienda, de urbanismo, a vuelta de pausa. Muy bien. Bien, pues justo antes de la publicidad estábamos hablando con el candidato de Izquierda Unida, Joaquín del Valle, sobre servicios sociales. Empezamos a esbozar el programa de Izquierda Unida en materia de servicios sociales. Quizá lo más destacado, por lo menos para mí, sea la creación de una fundación que gestione todos los servicios sociales municipales. ¿Cómo se articula? ¿Por qué una fundación? Fundamentalmente planteamos el tema de una fundación con idea de intentar de acoger los mayores ingresos posibles de carácter privado, ¿no? Todos sabemos que las fundaciones tienen unos beneficios fiscales, ¿no? Y en ese sentido pues intentar bueno, buscar la mayor colaboración posible, ya digo, de las personas individualmente, de las entidades o de las empresas, ¿no? Entendemos además que el tema de la política social y de igualdad, ¿no? que es el apellido que por parte de Izquierda Unida le ponemos, debe ser una política integradora, ¿no? En el sentido de que más allá de la colaboración con otras organizaciones sociales o de la colaboración individual con las personas que tienen necesidades y que lo pasan mal, nosotros planteamos que hay que ir hacia una intervención de carácter transformadora, ¿no? Es decir, por una parte, que sea la mejor política social, evidentemente, es el uso de que todo el mundo pueda usar los derechos que constitucionalmente le amparan, ¿no? Que es fundamentalmente el derecho a la vivienda, al empleo, a la educación, a la sanidad, ¿no? Y en ese sentido, cuando hablamos de transformación, estamos hablando de que, bueno, hay quien entiende que haciendo muchas obras en determinadas zonas con unas características especiales, como podríamos considerar la zona sur, pues bueno, ya está todo arreglado, ¿no? Y hay otros que creemos y estamos convencidos que la mayor parte de la inversión hay que hacerla en las personas, en la cultura, en la educación, en la generación de empleo, para que las personas seamos capaces de transformar nuestro entorno, ¿no? Y en ese sentido entendemos que a través de una fundación que bien podría albergar lo que es otro tipo de fundaciones que ahora mismo están funcionando, pues sería una manera de articular todo lo que es la política social y de igualdad del ayuntamiento. Eso incluiría, por ejemplo, incorporar a, no sé, trabajadoras de la casa y demás. Sí, entendemos. ¿En esa misma fundación sí, iría? Sí, en esa misma fundación, pues lo que se haría es la aplicación de la ley de dependencia, que la Junta de Andalucía la tiene delegada en los ayuntamientos, puede aplicarla directamente desde ahí, ¿no? O sea, a través de la gestión directa, sin intervención de una empresa intermediaria. Es decir, asumiría ese personal también el ayuntamiento. Sí, pero a diferencia, ahora es curioso que durante los 4 años nadie ha hablado de municipalizar servicios y demás, y ahora todos los partidos políticos están hablando en campaña electoral de que es necesario y demás, ¿no? Pero además se dicen barbaridades como que voy a municipalizar el servicio antes del día 22 de mayo, ¿no? Como hemos escuchado decir
a la señora alcaldesa. Usted, cuando nosotros hablamos de municipalizar de servicios, de hacer la gestión directa de servicios públicos, no estamos hablando de meter a todo el mundo en la plantilla del ayuntamiento. Es decir, nuestro plan de viabilidad o nuestra propuesta de plan de viabilidad y estructura del ayuntamiento dice qué estructura municipal queremos y cuáles son las empresas públicas que deben de existir. Y en ese sentido, es decir, que una trabajadora de ACAZA no tiene que pasar a la nómina del ayuntamiento, pasaría directamente a la plantilla de esta fundación, o un trabajador que está ahora mismo en la concesionaria de parques y jardines, pues no pasaría a la nómina del ayuntamiento, pasaría a esa empresa de carácter y servicios medioambientales que planteamos, ¿no? Es decir, que no se entienda como que vamos a duplicar la plantilla metiéndolo en el ayuntamiento, como se hizo cuando la disolución de los organismos autónomos, ¿no? Disolver los organismos autónomos, bueno, muy bien, adiós, ¡pum!, y todo el mundo la plantilla del ayuntamiento. No lo planteamos nosotros así, nosotros tenemos claro lo que queremos, ¿no? Bueno, ¿y cómo se garantiza en un tema tan peliagudo como los servicios sociales la financiación? Porque, bueno, el tema de financiación externa para una fundación o da resultados o no da resultados, claro. Bueno, pero digo que es una posibilidad más que se abre, ¿no? Ahora mismo la aplicación de la ley de dependencia fundamentalmente está viniendo de la aplicación de la ley y la consignación presupuestaria que la Junta de Andalucía da al Ayuntamiento de Jerez, y la demás financiación que se está haciendo con recursos propios, ¿no? Y en ese sentido puede seguir en esa dinámica, pero que esa dinámica no sea la dinámica de la caridad, ni la dinámica de la solidaridad, entre comillas, que sea una dinámica de intervención, ¿no? Y una dinámica de intervención significa poner otros muchos recursos que tiene el ayuntamiento al servicio de esa política social y de igualdad, que ahora mismo no se está haciendo, ¿no? Dentro del capítulo de bienestar social, de servicios sociales, se incluye Izquierda Unida la creación de escuelas gratuitas con calendario y horario laboral. ¿Se refiere en concreto a la creación de nuevas guarderías o de otro tipo de instituciones? Sí, estamos planteando eso, y además existe o hay bastante financiación por parte de la Junta de Andalucía, en muchos casos en el sector privado, y cuanto menos entendemos que es una manera de acercar y de intervenir fundamentalmente en sectores donde la población alcanza unos niveles hartos de desempleo, con gran dificultad de integración. Entonces es fundamental que desde pequeños, desde que son niños, pues que tengamos mecanismos de intervención, ¿no? Y entendemos que una de esas medidas es la de tener escuelas, ¿no? Y que sean compatibles con el horario laboral, que la relación entre la propia población de determinadas zonas de Jerez pues también sea algo habitual y algo en el sentido de que esa convivencia pues tienda a ser una convivencia pacífica y cada vez más creativa, ¿no? Y en ese sentido pues también entendemos que es un recurso que está ahí y que podemos y debemos de poner en marcha. ¿Tenemos una estimación de cuántas guarderías o cuántas plazas harían falta, más o menos, según zonas? El dato lo tenemos, no sabría decirlo ahora mismo, pero sí tenemos el dato, y hay una cantidad importante de necesidad a ese nivel, ¿no? Ahí ya lo decíamos cuando los 3.500 euros de Zapatero, ¿no? No le dé usted 3.500 euros a todas las familias que tengan un hijo, sin discriminar si tiene mayor o menor ingresos, e inviértalo en guarderías infantiles, ¿no? Donde tengamos la posibilidad de que, bueno, pues una compañera tuya, pues en lugar de que le den 3.500 euros, lo que quiere es un sitio donde pueda estar niño y seguir su vida laboral, ¿no? Hablamos de cómo se está ejecutando la ley de dependencia aquí en Jerez. Bueno, yo creo que en cuanto al número de solicitudes, al número de personas que lo solicitan y a la respuesta de la Junta de Andalucía, yo creo que en los comienzos pues fue relativamente lento. Luego, digo en la resolución, ¿no? Porque yo conozco bastantes casos en los que incluso cuando ha llegado la resolución pues la persona ya ha fallecido, ¿no? Vamos, no es que sea una cosa general, pero digo como ejemplo de lento. Una vez que está estabilizado, yo creo que es un sistema que hay que sostener
y que hay que intentar de que continúe. Pero ya digo, hay un aspecto importantísimo que no se está teniendo en cuenta de la propia ley, que es la prevención, la parte primera, y la segunda, nosotros apostamos porque sea el servicio cada vez más profesional, cada vez más generador de empleo, y en ese sentido pues intentar huir lo máximo posible de la ayuda económica a las familias, ¿no? Sino que sea a través de empresas o en este caso de una fundación municipal cómo se ejecute esa aplicación de la ley, ¿no? Y teme que con los recortes, ahorros de gastos y demás se estanque al final la ley de dependencia. Bueno, yo espero que no, ¿no? Espero, deseo, y tendremos que reivindicar que no sea así, ¿no? Fue una ley que cuando se tramitó en el Congreso de los Diputados, con un PSOE en minoría, Izquierda Unida tuvo un papel relevante. Yo incluso recuerdo que organizaciones aquí de Jerez de discapacidad y la misma noche antes estábamos en contacto planteando medidas, digo la noche antes de que fuera la votación, para intentar incorporar al máximo posible de personas, ¿no? Y yo creo que en ese sentido Izquierda Unida se puede sentir satisfecha del resultado final de la ley, ¿no? En el programa también de Izquierda Unida hay numerosas citas relativas al tema dentro de bienestar social o de servicios sociales a la mujer. Bueno, es el epígrafe completo, pero hay algunas cuestiones que me gustaría que se aclararan. Por ejemplo, el hecho de, me ha parecido algo bastante combativo, ¿no? El hecho de para evitar la discriminación, recurrir a la inspección de trabajo, que bueno, al leerlo en el programa es lógico, es normal, pero bueno, se va a hacer una especie de seguimiento policial. No, hombre, que en muchas ocasiones la diferencia salarial, la diferencia de jornada laboral, la diferencia de horas en que está la persona dada de alta, en muchas ocasiones hay un abuso considerable, y no porque lo digamos nosotros, sino porque lo dicen los propios informes anuales de las centrales sindicales. Hay una brecha importante, ¿no? Y en ese sentido, bueno, hay que recurrir en estos casos a la inspección de trabajo, y en ese sentido, pues, una de las medidas que creemos que es importante, ¿no? Es decir, en nuestro programa también incluimos, dentro de lo que es la Oficina de Atención al Ciudadano, incluimos una especie de oficina o de unidad ahí dentro que es de derechos, ¿no? Es decir, que cualquier persona que crea que sus derechos están siendo violados o vulnerados por alguien, el primer contacto que pueda tener o la primera dirección que le pueda orientar sea desde el propio ayuntamiento. Es decir, alguien que ahora mismo cree que está cobrando menos, en este caso de la mujer, que un compañero trabajando las mismas horas, que es una discriminación no permitida por la ley, pues bueno, que haya un recurso, que eso no quiere decir que el ayuntamiento se persone en la magistratura o en los juzgados de lo social, ¿no? O tu banco que te quiere echar de tu casa porque tú no pagues la hipoteca y te encuentras que, bueno, ¿y ahora qué hago, no? Pues que tenga una oficina en el ayuntamiento de defensa de esos derechos, que te diga, pues mire usted, en las circunstancias que usted está, se tiene que dirigir a tal sitio y realizar las gestiones para que ahí, pero que al menos, y eso lo he sufrido yo en mis carnes en el grupo municipal durante 8 años, el que en muchas ocasiones hay personas que necesitan que se les escuche y que se les oriente, ¿no?, hacia dónde tienen que dirigirse, ¿no? Y yo creo que también es una labor que desde el propio ayuntamiento se puede hacer, y es una labor de servicio. También hay una cuestión, ya introduciendo en el tema de mujer, de violencia de género. Izquierda Unida propone la creación de dispositivos de urgencia en colaboración con otros ayuntamientos. ¿Qué son estos dispositivos de urgencia? Hombre, dispositivos de urgencia y en colaboración no solo con ayuntamientos, ¿no?, sino también con la dotación necesaria que tienen que tener los cuerpos nacionales de policía, ¿no? Pero sí que haya un seguimiento, es decir, con orden de alejamiento y demás, que suelen ser de personas que funcionan en un entorno o en una zona determinada, que sí haya un control y un dispositivo que sea capaz de alertar en cualquier momento que hay una violación de cualquier medida que se adopta en defensa de una mujer que tiene denuncia o ya con aplicación de condenas incluso en cuanto a la seguridad de su integridad personal, ¿no? Sí, pero ¿esto cómo se articula? ¿Qué son
¿Qué va a ser este dispositivo? Son protocolos de colaboración entre los distintos ayuntamientos, ya digo, no solo ayuntamientos, sino también con los cuerpos nacionales de policía, en el sentido de que cuando salte la alarma sea automáticamente correspondido a todo el mundo que está en ese entorno y que puede tener algo que decir, ¿no? Hace también especial hincapié en el tema de servicios sociales, de las políticas de inmigración. Prácticamente lo que viene a decir es el trato igualitario, que también lógico por otra parte, del inmigrante con respecto a cualquier otro ciudadano, ¿no? Pero haciendo hincapié, entiendo también en el tema de vivienda, donde al parecer sí hay discriminación, dificultades de acceso a la vivienda por parte de los inmigrantes y abusos, ¿no? ¿Cómo se va a corregir esto por parte de Izquierda Unida? Hombre, la inmigración, yo digo, igual que cualquier ser humano, como tú decías, y al empezar la entrevista lo he dicho, ¿no? Es decir, no soy yo una persona que crea ni en banderas ni en fronteras, ¿no? Yo creo que somos seres humanos, vivamos donde vivamos y estemos donde estemos, independientemente del origen, ¿no? Pero el tema de inmigración sí es importante observar cómo ahora mismo hay una situación difícil. Yo el otro día lo planteaba cuando hablábamos de política de vivienda, decía, bueno, es que en Jerez el chabolismo no hay, ¿no? Es decir, que es una palabra, yo creo que, pero sin embargo sí hay chabolismo, aunque queramos ocultarlo, y hay un chabolismo oculto en el centro de Jerez, de muchas personas mayores que viven en condiciones inhumanas, y además hay gran parte que está poblado por personas inmigrantes que, bueno, en una o dos habitaciones pues viven un montón de gente, ¿no? Y en ese sentido, digo, y sin discriminar a la gente de Jerez, que ahora cuando hablemos de vivienda yo creo que hay que tomar medidas serias y urgentes. Yo creo que hay que hacer una intermediación necesaria para que quien está aquí pueda sentirse como en su casa, ¿no? Y cuando exigimos el cumplimiento de los derechos, pues exigimos el cumplimiento de los derechos para todo el mundo por igual, ¿no? Independientemente de donde proceda, independientemente de su creencia religiosa o el color de su piel, ¿no? Acaba con los pisos pateras, lo que estamos hablando, y crear un registro, que tengo entendido, ¿no?, de viviendas en alquiler o intermediación, algo así como una especie de agencia de alquiler que sí, existe ahora mismo, pero vamos. Sí, lo que pasa es que nosotros no estamos de acuerdo con la agencia de alquiler que la Junta de Andalucía aprobó en su ley de vivienda, y que Movigesa lo hace aquí, que Movigesa lo que hace es registrar pues a las personas que tienen una vivienda y quieren arrendarla, y a las personas que quieren arrendar una vivienda y no tienen ahora mismo, y entonces tiene dos listas, y cuando uno cuadra con el otro, pues los cuadra. Entonces nosotros eso creemos que para eso están las inmobiliarias, la agencia inmobiliaria, y no hace falta una dotación pública para eso, ¿no? Nosotros lo que planteamos, y además teniendo constancia de la necesidad de viviendas reales e inmediatas, otro tema es quienes quieren cambiar de vivienda, pero con las reales y las inmediatas nosotros entendemos que la empresa de vivienda debe ser quien arriende las viviendas. Es decir, ahora mismo hay un patrimonio inmobiliario en torno a las 17.000 viviendas vacías que está ahí, que en muchos casos los propietarios no le están sacando partido económico ninguno, y que en muchos casos tienen necesidad de sacarle recursos económicos y sin embargo no hay posibilidades. Y por otro lado hay personas que necesitan las viviendas, ¿no? Entonces nosotros lo que planteamos es que Movigesa, o la empresa de inversiones, la que nosotros constituyamos a partir del 23 de mayo, arriende las viviendas. Es decir, tú tienes una vivienda, nos ponemos de acuerdo en el alquiler y yo te arriendo la vivienda, con el derecho a yo poderla arrendar a una tercera persona, en las condiciones que yo también establezca. Evidentemente va a haber un desfase económico, pero bueno, tú vas a tener tu bien generando un recurso económico, pero nosotros también estamos con tu bien generando un recurso social y rentable socialmente. La diferencia económica es la que tendremos o tendremos que buscar cómo financiarla. En unos casos, si se trata de gente joven, a través de las subvenciones que la propia Junta de Andalucía da. Cuando son personas mayores también da subvenciones, o a través de otro tipo de impositivo, a través del IBI, pero bueno... Sí, eso es lo que
quería preguntar ahora, porque lo que planteo es una intervención directa en el mercado de alquiler. Bueno, aparte lógicamente, de lo que es construcción nueva, etcétera, en el mercado de alquiler, de rehabilitación y demás, penalizando, ¿no?, aquellas viviendas que no se alquilen o que estén cerradas con el IBI, y bueno, pues subvencionando el hecho de alquilarlo, ¿no? ¿Lo podías comentar? ¿Lo podías ampliar? Sí, es decir, cuando te hablaba, igual que cuando te hablaba antes de materia de empleo, ¿no? Es decir, hay recursos en este caso es patrimonio inmobiliario, y eso está ahí muerto de risa. Pues bueno, lo que hay que darle es vidilla, ¿no? Y en ese sentido te digo, bueno, los propietarios vamos a ponernos de acuerdo, el arrendamiento te lo alquilo yo como institución pública, nos ponemos de acuerdo en el precio, yo te doy las máximas garantías de mantenimiento del inmueble, y yo luego, por otra parte, alquilo al precio que yo crea razonable o que marquemos a otras familias que tienen necesidad. La diferencia económica es la que tenemos que financiar, por una parte, con las subvenciones que la Junta de Andalucía otorga, dependiendo si son jóvenes, mayores o otro tipo, unas características especiales, y luego la otra posibilidad es que quienes tengan ese patrimonio inmovilizado sin quererle dar carácter social, bueno, porque tengan un recargo en el impuesto de bienes inmuebles del 50%, que eso ayudaría a financiar, pero que sea algo voluntario del propietario, el no darle un uso social a la vivienda, ¿no? La vivienda, aquí se ha vendido el bulo durante muchos años de que era una inversión, era más rentable invertir en una vivienda que invertir en bolsa, y ahora resulta porque, bueno, que tú tienes una vivienda y ya no sabes ni qué hacer con ella, ¿no? Y que a lo mejor tienes una hipoteca y lo que debes es más que el valor de la vivienda, ¿no? Entonces vamos a intentar darle el carácter social. Lo mismo te digo cuando se habla de rehabilitación del centro, ¿no? Es decir, la función del ayuntamiento, pues bueno, ¿cuál es? Dinamizar. Dinamizar, eso que significa localizar a los propietarios, ponerse de acuerdo con los propietarios y pagar en especie. Es decir, ¿por qué pagar en metálico? Si usted tiene una casa antigua que no tiene uso ninguno y que podemos construir 6 viviendas y a usted le corresponde una vivienda como producto terminado, pues bueno, si podemos llegar a acuerdo, hacerlo. ¿Cómo? Pues a través de otros promotores inmobiliarios que ahora mismo no tienen la posibilidad de invertir dinero en otro lado y que podemos atraerlo a que funcione ese mercado. Estamos, por un lado, rehabilitando el conjunto, por otro lado estamos dando empleo en la rehabilitación, y algo fundamental, estamos otorgando el derecho a quien no tiene vivienda que lo tenga, ¿no? Te podría seguir poniendo ejemplos de medidas, pues bueno. Sí, no, ya prácticamente estamos fuera de tiempo. Simplemente, bueno, pues uno de los puntos precisamente del programa de Izquierda Unida es atraer al centro como medida de... Bueno, pues de rehabilitar el centro de manera cultural, social y demás, atraer a la población mediante precisamente la rehabilitación de inmuebles. En breves tiempo, porque no tenemos prácticamente tiempo para más, ¿qué se va a encontrar el ciudadano a la hora de querer rehabilitar su vivienda en el centro? Bueno, ahora mismo lo que existe son bonificaciones, existe la ayuda a rehabilitación de la Junta de Andalucía, pero ya te digo, yo creo que son actuaciones aisladas y que tenemos que ir a un plan integral, ¿no? Cuando hablamos de planes integrales, que tenemos unos cuantos en nuestro programa, hablamos de que la intervención tiene que ser a todos los niveles y con los objetivos muy claros. Entonces la zona del centro necesita no solo espacios de vivir, también necesita espacios de convivencia, espacios públicos, necesita equipamiento en valor y en uso, necesita dar una solución al problema del aparcamiento. Entonces, con ese tener claro hacia dónde vamos y hacia qué es lo que queremos, lo que tendremos que intentar sumar es todas las iniciativas privadas, con todos los recursos públicos que hay, más la intervención que desde el propio ayuntamiento podamos hacer, que son muchas, aunque nos creamos que el ayuntamiento no, pero sí puede hacer muchas intervenciones, el que podamos conseguir aunar los esfuerzos, y a mí personalmente me duele mucho que los recursos públicos se pierdan y se tiren. Un esfuerzo que en el corto, medio y largo plazo podamos ver un centro de Jerez que esté incluido en la guía patrimonial de Andalucía, que lo conozca todo el mundo porque puede venir y pasear y tener zonas comerciales, zonas culturales, y fundamentalmente que tenga eso, un corazón latiendo dentro, que no se puede conseguir de otra manera que no sea con personas viviendo, ¿no? Muy bien. Pues señor del Valle,
muchísimas gracias por atender la llamada de Onda Jerez, y a ustedes pues emplazarles a... Bueno, pues tenemos una amplia programación de electoral y bueno, pues esperamos que quede claro cuáles son las propuestas de todos los candidatos que estamos entrevistando. Muchísimas gracias por venir esta noche. De todas maneras, nosotros no vamos a gobernar para la ciudadanía, vamos a gobernar con la ciudadanía. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Soy Joaquín del Valle, candidato a la alcaldía, para conseguir un ayuntamiento solidario y transparente, al servicio de los jerezanos y jerezanas. Tu voto cuenta. Sobran razones para un cambio de gobierno en Jerez. Atrévete con Izquierda Unida.